Ha llegado el momento de hablar de traumas en infancia. Traumas en la infancia. Es un tema difícil, complicado, difícil de lidiar, de vivirlo, de hablarlo, La pero respuesta a muchas cosas. sí, ¿qué hay detrás de ciertas actitudes cuando somos grandes? ¿Por qué reaccionamos así? Un montón de cosas, pero antes, hola Ley, ¿cómo estás? Hola Josh, aquí súper emocionada por hablar de este tema. Pero antes, como siempre, nuestra salud y arranca. Ley, mira, este tema de los traumas en la infancia es un tema muy complicado y la pregunta que te voy a hacer inmediatamente es, ¿por qué hay adultos, personas adultas que subestiman su infancia? Que dicen, no, ustedes dicen que soy así porque de niño mi mamá me abandonó, o porque mi papá me pegó, me pegaba con un fierro. O sea, todas esas situaciones los adultos a veces subestiman. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tratan de negar que hay consecuencias de la infancia? Porque existe una desconexión con el dolor. Uy. Muchos adultos han aprendido en realidad a negar lo que han vivido cuando eran niños por esta desconexión con su propio dolor. Ya. Si se desconectan, no duele. Un Entonces, mecanismo de defensa es. sí puede contar con un mecanismo de defensa ante los familiares, ante sus propios hijos. Creo que va por ahí. Y entonces, ¿cómo se ven los traumas de la infancia en una persona adulta? Si bien ahí está esta clásica frase, a veces dura, ya, tu papá está medio traumado, digamos, ¿no? O mi novio parece que lo han traumado desde chiquito, por eso reacciona así. Pero para la gente que nos escucha, ¿cuáles son esas actitudes que hablan de una infancia traumática en determinadas personas? ¿Cuáles son las alarmas detonantes que deberían llevar a las personas a decirle a este individuo, oye, ¿por qué no te haces tratar en terapia este tipo de cosas? Considero que se refleja en, por ejemplo, cuando los padres involuntariamente empiezan a tener ciertas actitudes con sus hijos que en algún punto ellos han normalizado. Ya, como por ejemplo, Como por ejemplo, el hablarles mal o pegarles cuando se están comportando mal. ya. Han normalizado tanto esta actitud que se transmite a los niños. Ya. Entonces, por ahí va. Y en el caso de, hablemos de no de padres, sino que es, qué sé yo, estoy saliendo con alguien que notas comportamientos extraños, ¿cómo darte cuenta si es un trauma de infancia, por ejemplo? Es que mayormente los traumas vienen desde la infancia Ujú. y siempre hay cositas circunstancias que han pasado en la infancia que hacen que las personas tiendan a expresar Ah, ya. esto, ¿no? Y yo creo que no está de más Mm. el poder buscar ayuda profesional en cuanto, por ejemplo, tu pareja tiene reacciones de ira Ya. y este tipo de cosas no son de la nada. Hay algo ahí que no ha sanado, hay algo ahí, algo ha pasado para que esta persona tenga estas reacciones. Claro, y todos alguna vez lo hemos visto. Yo tengo una persona que se me viene en mente que con determinadas bromas se enoja. O sea, pero son bromas, ¿me entiendes? Pero no te digo bromas de mal gusto, sino ciertos comentarios que impredeciblemente desatan ira en él. Entonces, como que, o sea, yo sé que su infancia así complicada, para mí o es uno más uno es dos, pero le dije una vez, oye, es muy raro este trauma en vos porque es totalmente nada que ver la broma que se te hace con tu reacción. Pero, pero ahí va la pregunta. Sé que se puede tratar todo este tema. Ahora, ¿se puede tratar este tema sin revivir el dolor que conlleva? Considero que no, porque hay una técnica en psicología, bueno, hay varias técnicas para trabajar con los pacientes que tienen traumas,
Pero específicamente en esta técnica sí consiste en revivir el momento para poder entenderlo. Con terapia puedes llegar a sobrellevar esta situación Ujú. de el revivir el momento con bastante delicadeza, ¿no? Hay técnicas, pero es importante el poder el entender el porqué de esto. Ah, ya. Yo sí O sea, utilizo la técnica de poder revivir el momento. sí o sí hay que llevar. Ubicas ahí, no sé, me dijiste que no habías muchos Simpson, pero te cuento que hay un capítulo donde Marge, la esposa de Homero, tenía miedo a volar. Y ahí le hacen esa terapia de volver a ese momento que lo tramó, que era porque su papá le decía que era piloto, y se encontró que la realidad de su papá vendía dulces en los aviones. Entonces, es la forma en que se sanó. Y me imagino que esa es indudablemente ese es el camino para encontrarse em, con este trauma y quitarle, no sé, su poder, su efecto. Y también él libera mucho, aunque no lo crean, el hablar de eso te libera. Obviamente sí te moviliza, eso Ujú. es innegable, en muchos casos te va a llegar a movilizar, vas a llegar a llorar incluso, pero te ayuda y superas de forma más efectiva, si se podría decir, el trauma. No, indudablemente siempre hay ayuda libera y eso es genial porque muchas veces las personas les cuesta hablar de ese tipo de cosas porque son muy duras, ¿no? Sí. Pero por ahí es, por ese lado es óptima la terapia. Ahora, ¿qué tipo de actitudes pueden llegar a traumatizar a un niño? Tuve la bendición, la suerte de, dentro de todo lo posible, desarrollarme y crearme en un ambiente muy estable, en una familia muy estable. Pero siempre hay pequeñas cosas que te dejan algunos traumas, algunos muy profundos, otros superficiales. Siempre, no sé en qué episodio te hablaba de la sensación, o creo que te lo comentaba personalmente, de esta sensación de que cuando éramos niños nos llevaban al peluquero, ¿ya? Nos dejaba y papá o mamá decía, papá o mamá decía, ya vengo, y se iba. Es que son esos pequeños detalles Ajá. que a veces te pueden llegar a Y generar. ese miedo de, uy, no va a volver, Sí. ¿qué va a ser de mí cuando tengan que pagar? ¿Qué hago? Así, y ya es una sensación de, no sé, Incómoda, incomodidad. incomodidad, al punto de que eh, pienso que la consecuencia de un trauma así es nunca ni por ninguna razón ir a un lugar sin tener el dinero para pagar. ¿Me Claro, entiendes? claro, claro. O sea, se desarrollan diferentes actitudes que puedes llegar a tomar cuando eres adulto. También frases. Frases como mi hijo, por ejemplo, hay muchas frases que los papás no dicen con Ajá. intención, pero pueden llegar a Ay, a traumar ver, a no, ver. al hijo. Mi hijo no es bueno en matemáticas. No, no es bueno en matemáticas. O a las niñas, como a los niños, deja de comer así. Estás gorda. La palabra estás gorda, digamos. Ujú. Entonces, la frase en sí, estás gorda, puede llegar a erradicar en una posible bulimia o anorexia, Claro. sin problema. Igual con el tema de los hombres, cuando les dices llorar no es de machitos. Estoy diciendo las típicas frases que pueden llegar a lanzar los papás, obviamente no con mala intención, pero es un tema bastante fuerte para los niños cuando eres pequeño, que te digan este tipo de cosas que son tan impactantes, radica en otras cosas. Es importante cómo le hablas a tu hijo y ¿sabes qué? No siempre el trauma va por que haya sido una situación fuerte como una violación o abuso, Ujú. sino ese tipo de frases, este tipo de experiencias, la falta de amor también, Wow. la falta del te quiero, del te amo, la ausencia, como nos contabas, eso de, de ir al peluquero, algo tan que parecía algo tan simple cuando en realidad radica en otras cosas cuando creces. Entonces, yo valoro mucho a los papás, es un reto total ser papá, No, nadie nace sabiendo y es bien delicado nadie nace sabiendo y sobre todo creo que bajo esta premisa
es importante capacitarse, ¿no? Por supuesto, para evitar estos errores, porque em, hace años no había la cantidad de información a disposición que hoy hay. Desde un libro hasta un artículo en internet sobre qué cosas no decirles a los niños que les pueden traumar, por ejemplo. Y es como que una labor de todos, ¿no? O sea, nosotros todavía no somos padres, pero en algún momento lo seremos, espero que sí. Y si no es así, también. Pero igual podemos influenciar a niños de la calle o hijos de nuestros amigos con palabras y refuerzos positivos verbales, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer a continuación es, ¿qué señales da un niño que ha recibido traumas o tiene un trauma y no sabe expresarlo? Hay un montón de características, pero entre esas está la falta de sueño, em, la timidez, está el hacerse pipí en la cama. Wow. Hay varias señales no verbales que son ya con características de un niño que está sufriendo algún tipo de trauma. Vale decir, el papá que note o la mamá que note o los padres que noten este cierto tipo de cosas, Confirmar. hay que, Hay que confirmar. Hay que ir con un terapeuta que le haga evaluaciones para ver si hay algo más en esta incontinencia, por ejemplo, en el tema de hacer pipí en la cama. Entonces, ajá. hay distintas circunstancias. Porque claro, o sea, vivimos en una sociedad peor ahora donde tienes que dejar a tu hijo en el kinder, En la en la guardería. guardería. No sé si viste esa noticia que salió este último. Igual varias personas han debido ver de cómo estas señoras les cuidaban a los niños en la guardería. Vomitaba el niño, digamos la comida, de su propio vómito le volvía a dar. Ahorita está en serios problemas esa persona que hacía eso con los niños. Pero imagínate, o sea, tú confías en ciertas guarderías, en ciertos lugares que al final no son de confianza, cuando en esta vida lo que tienes que hacer es trabajar para... De lo que habíamos hablado en diferentes capítulos, ¿no? Esto que tú trabajas y no es porque no quieras pasar tiempo de calidad, sino que en sí es en este contexto de te obliga tanto de estar y ganar dinero y trabajar que de alguna manera llegas a descuidar a tus niños y no es intencional. Y Claro. ningún lugar es de confianza y es horrible esto que les hacen a algunos niños en algunos lugares. No, es muy triste y lamentablemente no, la gente no dimensiona las consecuencias en el futuro. Eh, Hay una generación de nuestros padres y tal vez un poco más atrás, donde hay muchos traumas, hay hombres muy lastimados, hay mujeres muy lastimadas que nunca van a hablar de estos temas. Y obviamente lo han normalizado. Sí, y después los Imagínate, reproducen. perdón que te corté, pero imagínate el trauma que va a tener este niño después de haber vivido eso, que le hizo, por ejemplo, esta señora en el kinder. No, muy triste lo que cuentas. No había escuchado la noticia, me impacta la verdad. Y digo, pucha, ¿cómo no reaccionar desproporcionalmente siendo papá, ¿no? O sea, tengas de hacerle algo a esa señora así. Pero bueno, lo que yo te quería preguntar, si bien la etimología del término trauma tal vez no es algo positivo, pero hay impactos que se pueden generar en la niñez positivos. Eh, ¿Cuáles son estos? ¿Cómo podemos impactar a los niños de una manera positiva y que no, No generar estos traumas en sí. sí, no generar, o sea, que las cosas positivas sobrepasen los traumas, por así. El amor es muy importante. El amor con el cual les puedes llegar a criar a tus bebés es esencial, ¿no? El decir te amo en voz alta. Obviamente, ningún exceso es bueno. Creo que también caemos en esto de el típico cliché de si yo no he tenido nada en la vida, le voy a dar todo a mi hijo y como que de alguna manera llegas a malcriarlo o no hacer que consiga sus cosas por sus propios méritos. Entonces, no hay que caer en ningún extremo, pero es bien importante la base con la que tú
o sea, crías a tu hijo. Yo te hablo desde un punto profesional porque sé que es muy diferente estar en el rol de padre o madre y encontrarte con las diferentes características que puede llegar a presentar tu hijo, pero yo creo que hablando a manera general, es bien importante el estar presente en la vida de tu hijo en base al amor, en base a la buena educación. Es bien relativo lo que estoy diciendo porque hay diferentes formas de dar amor y diferentes formas de dar buena educación, pero son las bases para que este niño vaya creciendo con ciertos valores, con ciertas seguridades. Es bien importante lo que hablábamos también del refuerzo positivo en palabras. Es importante destacar cosas que hace tu hijito bien para que a medida que vaya creciendo, vaya desarrollando estas habilidades. Entonces, son diferentes características. Wow, qué buena respuesta. Lo que yo te quería preguntar es, ¿qué bibliografía podrías aconsejar a estos padres que no necesariamente tienen que ir al psicólogo para preguntar qué libro puedo leer, pero vos en tu conocimiento psicológico y experiencia, ¿qué libros podrías aconsejar para que estos padres puedan usar términos y evitar menos traumas en los niños? Justo he preparado una lista Ya. de libros. Por ejemplo, un libro que me parece súper valioso. Perdón, vamos a poner en la portada del libro para que se ubiquen. Sí, un libro que me parece súper valioso es Cómo hablar para que los niños escuchen y Cómo escuchar para que los niños hablen, Wow, qué buen de título. Adele y Elaine. ¿Ya? Muy, muy lindo ese libro. Nos incita a poder entender mejor, Claro. ¿no? El lenguaje de los niños, igual cómo hacerle entender a los niños tu lenguaje como padre. Espectacular, me parece muy lindo ese libro. Ya. Y voy a dar uno más, que es Educar con inteligencia emocional. Creo que hablamos bastante de la inteligencia emocional y mm, no profundizamos en la importancia. La inteligencia emocional, incluso ya hay colegios que dan como materia la inteligencia emocional y es bien importante. Es de Mauricio Elías. Ujú. Él habla sobre la inteligencia emocional. Te incita a pensar en un mundo de inteligencia artificial. Lo más importante es la inteligencia emocional. Wow. Qué fuerte, pero sí, tienes toda la razón. O sea, la gente ahorita está más enfocada en la inteligencia artificial, lo hemos charlado en un capítulo anterior. Y cómo no, la inteligencia emocional, que es más importante, sobre todo en la edad de los niños, en la edad de los niños. Eh, para cerrar el capítulo, me gustaría que le des un mensaje a todas esas personas que indudablemente tienen traumas, se dan cuenta, se acuerdan de ese suceso que los marcó en la infancia. ¿Qué podrías decirle a esas personas? Considero que el mensaje que yo les puedo dejar a estas personas es que primero aceptar por qué tengo ciertas actitudes, ciertas características a lo largo de mi vida que me pueden llegar a perjudicar y pedir ayuda. Pedir ayuda a un profesional, en este caso pues pedir ayuda a un terapeuta para poder explorar y trabajar todo esto que de alguna manera no te está haciendo vivir plenamente. Wow, creo que es un mensaje muy bonito. Ánimos a las personas que tienen este tipo de traumas, busquen ayuda, no es tarde, se puede tratar, es difícil, pero siempre se va a poder vivir mejor y nada mejor que vivir con reflexiones a A solas. sorbos. Un placer, Ley, un capítulo más, Gracias. como siempre, una experiencia muy bonita.